para desenvolverse como profesional. Lo que sí cabe la pena resaltar o recalcar es la manera en cómo vamos a dar esta última parte, debido a que ustedes ya están prácticamente saliendo de la escuela, ya están prácticamente en ámbito de, o sea, a nivel universitario, en ámbito de la facultad, o aquel que quiera seguir como técnico y quiere desenvolverse en un tema como este, seguramente que va a tener que hacer una capacitación extra, o aquel que va a querer seguir alguna otra carrera universitaria que no tenga que ver con esto, lo siento porque se lo va a tener que pasar igual a esto, eso entre paréntesis. Por lo pronto, esto es más a nivel casi profesional, diría yo. ¿A qué me refiero? Que lo van a tener que tomar un poquito más en serio, debido a que vamos a darle un cierto tiempo de clase y si el tiempo apura, y vamos a tener que dar la clase como sea, y ustedes de alguna manera van a tener que consultar o investigar o averiguar. ¿Sí? Esto va a ser como necesario de refrigeración. ¿Sí? Por eso tenemos la experiencia del ingeniero Serra, que nos va a asistir ante la duda de ustedes, yo en la parte teórica, en lo que pueda también en la parte práctica, pero él principalmente, que es el tema donde él se desenvuelve, tienen que aprovechar a consultarle por ahí dudas que tengan, y de esa manera va a ser este práctico. O sea, ¿qué es lo que nosotros, está bien que ustedes por ahí sigan la facultad, lo felicito, por supuesto, pero por ahí cuando uno se empieza a poner a pensar en realidad qué es lo que uno quiere obtener de ustedes, y ustedes tienen que obtener el título de técnicos. Entonces, como en el tema anterior le damos muchos datos prácticos, ¿sí? Así como calculamos combustible, combustión y todo eso de manera técnica, esto también va a ser como un curso acelerado de refrigeración, donde ustedes van a poder ir a un catálogo y elegir, por ejemplo, un compresor, un evaporador, un condensador, ¿sí? Una válvula de expansión. Todavía no saben muy bien qué significa ese tipo de componentes, ya lo vamos a ir viendo cada uno en un tema por separado. Por eso le vamos a requerir más compromiso por parte de ustedes, porque el curso ya no se va a parecer más a la secundaria, sino más que la secundaria. De la manera que lo vamos a ir dictando, por ahí le vamos a apretar un poquito más en el sentido de que la clase de hoy se da tal cosa y la clase de hoy ya se dio el tema. ¿Se entiende eso, chicos? O sea, es en busca del beneficio que ustedes vean los temas ya a nivel casi profesional, ¿sí? A eso es lo que vamos, no es que apuramos porque queremos apurarnos. ¿Está? Ya están con el nivel como para entrar en la universidad, así que aprovechando que ya son grandecitos y están a punto de salir, vamos a dar ese tipo de relevancia a este anteúltimo tema que es refrigeración, y después en el tiempo que quede yo les voy a hablar de la parte de motores de combustión. ¿Sí? Por ahí, profe Serra, ¿quiere aclarar, agregar algo? No se le escucha. Bien. Capaz no anda el micrófono. Bueno, entonces, bueno, acá vamos a ver un montón de ítems, A, B, C, D, F, G, hasta el N, donde ustedes van a ir siguiendo lo que dice acá y tratando de resolver con ayuda nuestra, ¿no? ¿Sí? Cada uno de los puntos o ítems que van a tener que seguir para lograr terminar este proyecto de una cámara de refrigeración. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se escucha? ¿Se entiende? Porque yo no sé si anda en mi sistema. Se le corta de Sí. rato, ¿no, profe? Profe, Se una le corta pregunta. un ¿No? poco, sí, Vale. se le corta de rato, no me acuerdo si es Bueno, ¿Para cuándo es la fecha de entrega de este bueno, bueno, proyecto? bueno. Bueno, esa era una introducción. Ahora vamos al tema de hoy. Vamos a tratar de... ahí creo que es 25 de noviembre, puede ser, yo le puse la fecha en el Classroom.
pero bueno, se puede mover un poco. Pónganle un poquito más, un mes, es lo que va a llevar. Por eso le digo, va a llevar un poco más de un mes, con lo cual no es que le limita a ustedes el tiempo, lo que pasa es que el año se termina también, sino que a nosotros también nos apura, porque si nosotros nos damos el tema, ustedes no pueden avanzar en el práctico, ¿sí? Por eso es que vamos a necesitar de esa colaboración de ustedes también, como para que ustedes salgan aprendiendo algo a nivel técnico, ¿sí? Así como lo hicimos con la parte de calderas. Pasa que se estiró mucho el tema de calderas, inclusive fíjense que el tema que vamos a desarrollar hoy tiene el número 13 y sin embargo accesorios del generador de vapor tenía el número 11. Ahí está faltando el número 12, que es turbina a vapor, que decidí no darles, porque si no se iba a extender demasiado ya el tema. Entonces, por eso es que saltamos directamente a este tema. Aparte, en turbina a vapor es muy difícil que un técnico tenga injerencia. Por eso es que vamos directamente a lo práctico que puede sí participar un técnico, ¿sí? Entonces, este primer tema son varios temas de refrigeración, los cuales vamos a ir avanzando a medida que, sí, que podamos. Esto sería como una introducción, ¿para qué sirve la refrigeración? El próximo tema sería ciclos de refrigeración y ahí nos vamos metiendo a los equipos. Entonces, al principio es como una introducción que trataremos de terminar a más tardar, creo que mañana tenemos de vuelta, me parece, ¿no? Sí, a más tardar tendríamos que estar terminando mañana este tema, así que bueno, vamos a comenzar con esta primera parte. Bien, dicen los inicios de la refrigeración mecánica, el equipo era voluminoso. O sea, al principio, para no tampoco dilatarme demasiado en el tema, al principio la refrigeración empezó con, por ahí ustedes lo pueden ver, o lo podemos ver en alguna película, donde había un repartidor de barras de hielo. ¿Sí? Al principio era hielo lo único que se vendía. Se fabricaba el hielo, ¿sí? Y iba y se distribuía el hielo en distintas casas. No tenían heladera como tenemos hoy, prácticamente todos tenemos por lo menos una heladera o un refrigerador, como le dicen algunos libros, un refrigerador doméstico en la casa de cada uno. Antes era tener una barra de hielo en un sótano y durante el día el propio aire circulaba en la mini cámara que estaba en el sótano, derritiendo el hielo y absorbiendo el calor del ambiente. Y esa era la manera de enfriar algo a unos grados por encima del 0 grado. ¿Sí? Entonces, esa era la manera antigua de la refrigeración, la cual fue evolucionando, ¿sí? Algunos equipos igualmente rudimentarios, que eran voluminosos, eran los que lograban fabricar hielo, los primeros equipos, ¿sí? Luego de algunas décadas, la refrigeración ha tenido un crecimiento asombroso. ¿Sí? Nosotros vamos a ver la refrigeración mecánica, la que tiene el compresor, un condensador, un evaporador y una válvula de expansión, básicamente conformando al equipo de refrigeración. ¿Sí? Por el avance tecnológico de los equipos, parte por la fabricación de refrigerantes seguros y eficientes. Hay un capítulo que vamos a ver que se llama refrigerantes también, que es útil que lo vean. Bien, todo esto trae como consecuencia la conservación de alimentos, que inicialmente se trató o se impulsó la refrigeración, principalmente por eso, por la refrigeración y la conservación de alimentos. Eso fue el principal impulsor de la refrigeración, ¿sí? El principal impulsor fue la conservación de alimentos. Es uno de los métodos que mejor mantienen los alimentos en su estado original. ¿Sí? Vamos a ver algunos otros métodos de conservación y vamos a ver, ahí queda demostrado por qué es la refrigeración el mejor método de conservación de alimentos. Por ejemplo, hoy en día, confort, aire acondicionado, aire confort o acondicionamiento confort, ¿sí? Optimización de procesos industriales, industria química, farmacéutica y tantas aplicaciones más. Por ejemplo, la utilización de refrigeración en grandes construcciones civiles como represas.
la aplicación de la refrigeración en la fabricación de polímeros y otras que veremos a continuación. ¿Sí? Les tiro un ejemplo que después lo vamos a repetir, pero con otras construcciones civiles. En la época que se hizo Itaipú, la gran represa esa que está allá en el Alto Paraná, tuvo que, ustedes no sé si sabían, alguno que visitó Itaipú, por ahí lo sabe, que tuvo que construirse una fábrica de hielo al lado de la represa, de cuando se estaba construyendo la represa, porque resulta ser que el hormigón para fraguar necesita cierta temperatura. Entonces la única manera de que rinda y que no se raje el hormigón y que se fragúe correctamente en grandes volúmenes, y grandes volúmenes hablando de miles de metros cúbicos, ¿sí? Se tuvo que construir una fábrica de hielo en pedacitos pequeños, ¿sí? En trozos muy pequeños, para verterlo o tirarlo en lugar del agua. O sea, era agua con hielo mezclada con arena y cemento, y Portland. Entonces, ese hielo que se tiraba junto con el hormigón demoraba el fraguado, que es lo que necesita el hormigón. Pero se tuvo que instalar una fábrica de hielo grandísima. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el hielo con el...? Bueno, es para que vean cómo es un emprendimiento y a qué se recurre, ¿sí?, tecnológicamente para lograr optimizar, en ese caso, la construcción civil de una represa monumental como fue, como es, mejor dicho, Itaipú. Que si no hubiera sido por ese tipo de aplicación del hielo, quizás hubiera tenido fisuras o rajaduras en la propia represa. ¿Sí? Eso es una aplicación, una de miles que hay. Si uno dice, no, uno se imagina la refrigeración, la heladera y el aire acondicionado. Y sin embargo, después vamos a ver que hay tratamientos térmicos de metales que se logran por enfriamiento a nivel criogénico, ¿sí?, que cambian mucho las propiedades del material. Bueno, eso entre tantas cosas. Después lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a clasificar las aplicaciones de refrigeración? En refrigeración doméstica, refrigeración comercial, refrigeración industrial, que acá es donde se ven un montón de casos por ahí que la conservación de alimentos pasa a ser uno solo de tantos ejemplos. Luego tenemos refrigeración marina y de transporte, acondicionamiento de aire confort y acondicionamiento de aire industrial. Así como el acondicionamiento de aire, que lo inventó Carrier, pero no porque quisieran acondicionar un lugar para sentirse más cómodo, sino que lo hicieron en una fábrica textil porque la humedad del ambiente era tan baja que los hilos se deshilachaban y trancaban las máquinas. Entonces, a Carrier se le ocurrió acondicionar el lugar de trabajo, pero no porque la gente tenía calor o porque se sentía incómoda, sino que para mejorar las condiciones de la fábrica textil. ¿Sí? Entonces tuvo que acondicionar un lugar donde había personas, o sea, un lugar donde se fabricaban telas y a su vez de donde estaban las personas. O sea, que se tuvo que tener en cuenta las personas. ¿Sí? Y ahí empezó a acondicionarse distintos lugares con confort, que se llama confort a las condiciones que una persona se siente confortable. ¿Sí? Que también después más adelante eso lo vamos a ver. Bueno, la refrigeración doméstica, esto acá es para detallar un poquito lo que es aplicaciones. Se trata de refrigeradores caseros con motores pequeños, entre 1 y 20, 1 sobre 20 a medio HP, un 20avo sería HP, hasta medio HP. Son refrigeradores realmente pequeños. Son de tipo sellado hermético, vamos a ver qué significa. Representan una parte significativa de la refrigeración industrial. Si bien es un equipo pequeño, ¿sí?, pero la gran cantidad que hay, porque la mayoría de las personas tienen un refrigerador, lo que hace su importancia
es la gran cantidad de refrigeradores que hay. Lo mismo con los acondicionadores de aire. Refrigeración comercial son equipos medianos, son como heladeras, las heladeras comerciales son las vitrinas, ¿sí? Heladeras un poco más grandes, donde tienen un poquito más de potencia. Los motores del compresor son un poquito más potentes. ¿Por qué? Porque son de un tamaño un poco más grande, como exhibidores, etc. ¿Sí? Que uno ve en el supermercado, en algunos almacenes. Bien, después vamos a la refrigeración industrial. Son de mayor tamaño que la de aplicación comercial, por ejemplo, plantas cerveceras, lecheras, hieleras, empacadoras de alimentos, tratamientos térmicos de materiales y los ejemplos que por ahí estuvimos nombrando. Refrigeración marina y de transporte son equipos que se encuentran en barcos y o transportes terrestres, ¿sí? En los mismos camiones térmicos, en los buques factoría, que se llaman, quiere decir buque fábrica, donde se dedican a la pesca y cuando llegan con el alimento o con el pez o con el producto de río o de mar a la costa, ya el producto está directamente envasado. Chicos, yo me veo obligado a preguntarle cada ratito para no hablar sin saber si ustedes escuchan. ¿Se escucha? ¿Se va entendiendo? Este Sí, primer profe, tema ahora es está re bien. ilustrativo. Bien, este primer tema es ilustrativo como para ir entrando en ritmo, ¿sí? A lo que iba a colación es que no es que me quiera aprovechar que ustedes son grandes ya, pero por ahí si nos extendemos un poquito más de la hora, no se preocupen, ¿sí? 10, 15 minutos más por ahí para terminar algún tema, le vamos a dar. Bueno, entonces, bueno, luego eso, los buques factoría, los camiones con refrigeración, como para conservar, para transportar los alimentos o algún otro producto que necesite mantener su temperatura diferente a las condiciones ambientales, ¿sí? Cualquier tipo de medio de transporte que tenga algún tipo de refrigeración. Bueno, el acondicionamiento aire confort, como lo habíamos nombrado anteriormente, implica equipos que acondicionan aire en determinado ambiente particular. Puede ser para el confort de las personas, ¿sí? En este caso, casas, transportes, oficinas, hoteles, iglesias, o acondicionamiento de aire industrial, donde son equipos similares, pero su objetivo no es el confort humano. Hay veces que las personas tienen que estar abrigadas, como el caso de industria farmacéutica, por ejemplo, que necesitamos un cierto ambiente para que los medicamentos elaborados puedan lograrse con una cierta reacción química o, por lo contrario, que no reaccionen químicamente con cierta cantidad de humedad en el ambiente. Entonces yo, de esa manera, acondiciono el ambiente para que esté acorde al proceso que se está realizando, o envasado de pastillas o de algún producto farmacéutico, ¿sí? Inclusive en la cabina de pintura también se acondiciona el ambiente para que la falta de humedad no haga estragos, no haga problemas, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bien, vamos a empezar con la necesidad de mantener los alimentos conservados. Vamos a empezar con la necesidad de mantener los alimentos conservados. No es con esto que yo quiera inculcar que ustedes no coman comida recalentada, pero ojo, ¿sí? No la recalienten 2 veces porque si no pueden estar complicados. Bueno, ahí los alimentos a partir de que se cosechan o se recolectan, ya sean frutas y verduras o los alimentos que son de seres vivos, los cuales se los faena, por no decir que se los mata, queda muy fuerte. Entonces, a partir de ese momento empiezan a actuar seres que hay que mirarlos al microscopio, y que van deteriorando ciertos tipos de alimentos. Son, por lo general, bacterias, hongos, levaduras, etc. ¿Sí?
Normalmente las bacterias son los que proliferan en gran medida y lo hacen con la temperatura y humedad del ambiente. ¿Sí? Entonces, por eso los alimentos se dice que son perecederos, tienen sus horas contadas. Hay dos clases de alimentos en general que nosotros vamos a ver. Quizá más adelante está, pero ya les voy a aprovechar, les voy a decir ahora. Como decía el profe la semana pasada, ya, están los alimentos vivos y los alimentos muertos. Los alimentos muertos son todas las carnes, ya sean peces, cerdos, aves, todo lo que es de origen animal, ya sea lo que es productos tipo fiambre, o sea, embutidos, todos esos son productos, se llaman productos muertos. ¿Por qué? Porque a partir de que murió el animal, ya las bacterias empiezan su proceso de descomposición. Que yo tenga unas horas para dejar, por ejemplo, desangrar el animal y empezar a conservarla en frío o escabeche o lo que se les ocurra, ya es cuestión de agarrarlo a tiempo, como dicen. ¿Sí? Tiene un tiempo hasta que la carne pasa a ser tóxica. ¿Sí? Cualquier tipo de carne. Por ejemplo, el pez, antes del tiempo pasa a descomponerse. Por eso cuando uno pesca tiene que tener mucho cuidado. Uno ve por ahí que los más grandes tienen mucho cuidado con el pez, que le miran la galla, que esto, que el otro. ¿Por qué? Porque el pez está en un ambiente que es frío. El agua siempre está a menor temperatura que el ambiente. Entonces, exponer el pez a la temperatura ambiente, ¿sí?, hace que esté en unas condiciones muy desfavorables para que crezcan esos microorganismos o esas bacterias, proliferen muy rápidamente. Por eso que siempre se lo trata de mantener en el agua hasta que más se pueda y después enseguida se lo limpia y se lo pone dentro de una conservadora con hielo. Ese es lo ideal, ¿sí? Principalmente la carne de pez. Ahora, las otras carnes que ya conviven a la temperatura ambiente tienen un poquito más de tiempo, como para, una vez que se mata el animal, hacerle un proceso previo. Profe, ¿Sí? pero ¿se descompone Entonces, cuando ya muere el pez? ¿O se... a partir de que muere el animal, ya las bacterias empiezan a proliferar, porque ya no hay más alguien que detenga eso. Salvo que vos hagas un proceso rápido, que es lo que se hace, qué sé yo, de enfriamiento, de salado, de ahumado, y ahí vamos a ver el por qué el pepinito en vinagre, por qué el escabeche, por qué el café soluble, por qué, qué sé yo, el fruto seco, todo eso es un proceso de conservación. La manteca es un proceso de conservación. El queso es un proceso de conservación. Lo que dije recién, pepinito, lo que sea en vinagre, es un proceso de conservación. El dulce es un proceso de conservación. ¿Sí? Yo parezco la propaganda ese que dice adermicina. No, pero es así. La mayoría de Decir los... eso. Te adiviné el pensamiento. No, lo que pasa es que cabe la pena resaltar, o sea, vale la pena resaltar, porque uno por ahí se da cuenta una vez que alguien les comenta eso. ¿Sí? Y dice, la pucha, mirá, había sido que, y esos tipos de procesos de conservación proliferan porque el producto queda rico, ¿sí? Porque es sabroso, pero partieron de eso. ¿Sí? ¿Cómo iban a conservar la leche si la leche enseguida se echa a perder? No dura ni siquiera apenas un día cuando el clima está muy cálido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lo hierve, se le da un proceso de hervor durante un buen tiempo y ahí lo que sucede es el queso. ¿Sí? Tiene todo su proceso de fabricación, pero es como tener leche, pero de una manera que no se echa a perder tan rápido como lo hace la leche líquida, recién ordeñada la vaca, por ejemplo. Por supuesto que hoy en día uno compra la leche y dice UHT o pasteurizada, son todo procesos de cocinado o de aplicada de calor muy rápido. ¿Sí? Entonces mata un montón de bacterias y ahí le aplico la conservación. Entonces, ahora ustedes por ahí cuando escuchan o ven, por ejemplo, leche de tal marca tiene solamente tantos millones de organismos. Esos son bacterias. Y a lo que vos preguntabas, Mariano, siempre va a tener cierta cantidad de bacterias. El tema está, o sea, el problema está, ¿sí? O hay que evitar, mejor dicho,
que esa cantidad de microorganismos no lleguen a poner el producto tóxico, que es lo que nos afectaría a nuestra salud. ¿Sí? Sí, Y sí. es lo que acá resume en este cuadro. Los Justo veía un microorganismos, video de que sí, una gota de agua también ponían con un láser y se veía todos los organismos dentro de claro, la gota. claro, perfecto. Lo que pasa es que nuestro organismo banca eso, ¿sí? Banca. Lo que pasa es que no hay que pasarse en esa cantidad porque ahí pasa a ser tóxico ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después esa bacteria produce muchas toxinas que son compuestos venenosos y que nuestro organismo no puede llegar con la cantidad de anticuerpos que tiene, no los puede llegar a, que es lo que pasa cuando nos intoxicamos, no los puede llegar a contrarrestar. Eso es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá hay algo de eso. Yo no me quise extender, en la facultad uso un apunte parecido a este, pero tiene muchas más hojas. Este tiene solamente 50 nada más. Por ejemplo, acá dice los alimentos y acá se va hacia la derecha con algo que dice sistemas enzimáticos. Esos sistemas enzimáticos son los que en nuestro cuerpo, yo no me voy a ir mucho porque tampoco soy experto en el tema, eso lo tendría ya que pasar a un bioquímico o un médico. Pero lo que sí, cuando el alimento, lo que sí les puedo decir es que cuando el alimento está en buenas condiciones, tiene cierta cantidad de moléculas, ¿sí? Que son los sistemas enzimáticos, que reaccionan en nuestro cuerpo, ¿sí? Generando ese proceso, ¿sí? De transformación del alimento como si fuera un combustible en nuestro cuerpo y generando energía buena, de buena calidad, para ser aprovechada, por ejemplo, por el sistema de circulatorio, por el sistema respiratorio. Entonces, ¿de dónde saca energía? De esa transformación de los sistemas enzimáticos que poseen los alimentos. Ahora, cuando yo dejo que el alimento esté muy degradado, tiene cada vez menos estos sistemas enzimáticos y al contrario, tiene muchas moléculas que son tóxicas, o sea, que a nuestro cuerpo no le sirven y al contrario lo envenenan. Entonces, como tengo cada vez menos energía disponible, a su vez me bajarán la defensa y tendré menos energía como para contrarrestar los propios venenos que tiene ese alimento. Entonces, la idea es de mantener todo eso que dice en la tablita, cuando uno dice, ¿qué tiene la manzana, por ejemplo? Y tiene tanta caloría, tiene tal vitamina, tal vitamina, tal vitamina. Y bueno, eso es lo que nuestro cuerpo procesa, ¿sí? Y saca un buen trabajo, un buen rendimiento a ese trabajo, a esa energía. ¿Sí? En cambio, cuando ya el alimento es más parecido a comer nada o a comer cada vez menos energía, cada vez menos energía disponible tendremos en nuestro cuerpo para ser transformada. ¿Sí? Ese es, en general, el porqué de la conservación de los alimentos. No digo en frío, de cualquier manera. ¿Sí? A medida que los alimentos estén con la cantidad de nutrientes, de ahí es que ustedes van a entender por qué los nutrientes. A medida que el alimento está más parecido, ¿sí? O con menos cantidad de agentes como bacterias o microorganismos que perjudican su estado, más energía podremos sacarle. Por ello, acá dice alimentos que son perecederos, tiene implicaciones económicas y, por supuesto, para poder mantener esas cualidades, los fabricantes, distribuidores, consumidores, por ahí escucharon, no hay que cortar la cadena de frío, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más en detalles. De lo cual, si no la respeto, ya sea no solamente en la fabricación o elaboración, sino en mantener las condiciones óptimas, tengo implicaciones perjudiciales para la salud. ¿Por qué? Porque los alimentos se transforman en tóxicos, inclusive en sustancias cancerígenas, a la larga. ¿Sí? Por eso la conservación de los alimentos es tan importante, porque debe mantener las cualidades higiénico-sanitarias, quiere decir que estén limpios, que no estén sucios, las cualidades nutritivas, que serían las más importantes de todas, y estas acá, que serían las cualidades organolépticas. ¿Qué son esas cualidades?
olor, sabor, aspecto. O sea, lo que ve y lo que siente el cuerpo humano cuando tiene el alimento enfrente. Si es de color feo, pues yo no quiero esto. Si lo ves medio marchito, decís, esto está feo. Y si le sentís un sabor feo, no lo comes. ¿Sí? Esas son las cualidades organolépticas. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué está mal comer un alimento recalentado muchas veces, dijo? Espera un ratito, ahora ya. Justamente ahora voy a contestar eso. En base a lo que pregunta Pablo, ¿por qué es malo comer un alimento recalentado? Porque cada vez que yo elevo la temperatura del alimento, le doy crecimiento muy rápido a muchas bacterias. Si lo recaliento una vez, está bien, no pasaría nada. Ahora, si yo lo empiezo a recalentar después, ya hay probabilidades de que aparezcan muchos microorganismos que pasan a ser tóxicos. Siempre yo tengo que controlar la cantidad de microorganismos que se los llama microorganismos patógenos o microorganismos tóxicos o toxinas, que son lo que los alimentos no deben adquirir debido a elevación de temperatura, porque la temperatura, una temperatura agradable como el ambiente, hace que proliferen muchísimo el crecimiento y desarrollo de estos microorganismos. Por ejemplo, bacterias. Si ustedes pudieran poner un pedazo de carne al ambiente, lo dejan 3 o 4 horas y van a ver que ya tiene olor a descomposición. O menos quizá, depende del día. Si la temperatura es elevada, van a ver que en 1 hora está descompuesto. ¿Sí? Por eso es que el crecimiento es rapidísimo en las bacterias, principalmente a temperaturas cercanas al ambiente. Ahora, si yo me paso de 80 grados centígrados, mato las bacterias. La única manera de eliminar las bacterias es calentando. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿qué es lo que yo logro calentando un alimento que ya fue cocinado? Elimino las bacterias, pero en ese proceso de calentamiento y a medida que se va enfriando nuevamente, otra vez doy la proliferación a las bacterias. Aparte de eso, ya le voy sacando cada vez más nutrientes. ¿Sí? Al eliminar bacterias y al detener el proceso, también voy eliminando gran parte de los nutrientes del alimento. Al final no me alimenta, no cumple su función como era de esperarse. Sí, Mariano, ¿qué decías? pero si uno congela un bife, por ejemplo, ¿no? Y después lo cocina, ¿se producen más bacterias igual? Lo que hace el frío, que vamos a ver acá justamente en esta tabla acá de distintos tipos de conservación, vamos a ver que el frío detiene en gran medida la proliferación de estas bacterias. No las mata, pero las detiene mucho a temperaturas cercanas a 0 grados. Por eso vos decís, se congela, perfecto. ¿Sí? Inclusive se lo lleva a temperaturas más bajas para prácticamente detener, ¿sí?, el avance de los microorganismos, de la proliferación de estos microorganismos. ¿Sí? Pero bueno, eso es parte de la refrigeración. Con eso vos lo mantenés. Fíjense que ahora vamos a ver enseguida tablas que hacen que a una temperatura baja uno pueda tener por mucho tiempo un alimento, ya sea que esté cocinado o no, en conservación. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que ahora vamos justamente en esta página, vamos a ver la gran ventaja del frío respecto a los otros métodos de conservación. ¿Cuál es la ventaja de la conservación de frío? Bien, los primeros intentos de conservación, ahí se ve una fotito del queso, ¿sí? Acá el secado, ¿sí?, o el salado también. El secado o el salado se le aplicaba mucho a las carnes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la única manera de controlar o disminuir o casi inutilizar a los microorganismos es con secado o salado, que eran los primeros métodos de conservación. Se lo metía en un tacho con sal y de esa manera los agentes microorgánicos prácticamente no proliferaban por el ambiente, ¿sí?, por el ambiente tan contradictorio que tenían ese tipo de alimentos. ¿Sí?
¿Está? Entonces, esos eran los métodos anteriores. Y secado, bueno, se lo dejaba secar al sol, o con algún otro método se lo dejaba secar, para que de esa manera tenga menos cantidad de humedad, ¿sí? Sabiendo que la humedad Profe, era también un profe, era agente para que, agregar nomás a la clase. En sí, Chaco se produce una carne que se llama charqui, que sí, prácticamente es agarrar la vaca y le van cortando y queda como una tela finita, ajá, bastante finita, y la ponen al sol y como allá en Chaco hace tanto calor, se seca y después la van tipo picando y queda como una perfecto. carne molida bastante rica. Bueno, Que todo se hace al perfecto tu sol. aporte, perfecto tu aporte, Nacho. Bueno, Eh, así es como fíjense que él está diciendo el método de secado es un método sin ningún equipo. ¿Ven? Dejarle en un clima cálido, ¿sí? Y dejarlo prácticamente que se seque al sol. Entonces, de esa una, manera, la carne forma como una costra, ¿sí? Oscura, y de esa manera evita que, al sacarle la humedad, evita la proliferación y dura bastante más tiempo la carne sin echarse a perder, debido a que le falta esa humedad que hace que las bacterias proliferen muchísimo. ¿Sí? Al sacarle la humedad. ¿Ah? profe, pero, a ver, usted dijo que, por ejemplo, yo no puedo recalentar muchas veces un bife porque las bacterias se van a... Pero ahora, yo dejo el bife al aire libre. El sol lo calienta todo el día y Sí. está expuesto al aire. Por lo que yo supongo, ¿por qué no hay más bacterias en ese caso que cuando yo lo recaliento con, no sé, a 80 grados? Claro, pero vos lo haces, está bien tu aporte, vos lo haces la primera vez que obtenés la carne, es muy finita la feta que vos cortás, ¿sí? Y se seca muy rápido en el ambiente. Tiene que estar el ambiente muy aireado y tiene que ser, el sol le tiene que dar de alguna manera, tiene que secar. Ahí se lo ve, ingeniero, pero no se escucha. Este, Entonces, esa es una manera que se usaba. Por supuesto que no es como conservar, no es óptimo. Tenés un tiempo de conservación con eso también, ¿sí? Otra era, como les comenté antes, la transformación de leche en queso, ¿sí? Aparte vos dijiste un bife tiene un cierto espesor, ¿sí? El cual, no sé, quizás si vos lo sometés a un proceso con una máquina de secado, lo podés hacer también. ¿Sí? Que es la manera como, por ejemplo, se elaboran algunos tipos de fiambre, por ejemplo. ¿Sí? Por eso, Profe, ese ya es un proceso un poquito más moderno. Sí, ¿qué es la acidificación? bueno, ahí vamos. Ahora vamos a las técnicas de conservación actuales. ¿Sí? Ya vamos a llegar ahí a acidificación. Fíjense que ustedes vieron alguna vez el pH. El pH en química, ¿no lo vieron Sí, nunca? sí, sí, sí. ¿O lo escucharon? Bueno, el pH es los potenciales de hidrógeno que hay, del ion hidrógeno que hay en algo. Nosotros acá lo vemos en los alimentos, en este caso. ¿Sí? Cuando más ácido está, cuando más nos acercamos a la parte ácida, la proliferación de bacterias disminuye, pero nos afecta al cuerpo también. ¿Sí? Por eso es que el proceso de salado, está bien, no tiene bacterias, pero por ahí impacta el pH tan ácido de la comida al ingerirlo. ¿Sí? O sea, incide. Pero en conservación de alimentos, sí se usa. Vamos a ver, el primero de ellos es por calor. Pasteurización, esterilización, uperización, cocción. Bueno, los tres primeros, bueno, son todos parecidos. Consisten en calentar el alimento hasta cierta temperatura para eliminar todas las bacterias o microorganismos posibles y después darle un proceso de enfriamiento. ¿Sí? Por ejemplo, la pasteurización se le da un golpe de calor que dura uno o algunos minutos nada más, o segundos en algunos casos, ¿sí? Lo mismo que la uperización, que se usa para la leche de larga vida, por ejemplo, ¿sí? Entonces son procesos de calentamiento y después de enfriamiento. Entonces, al eliminar un montón de bacterias, puedo cerrar ese producto al vacío, donde no tiene contacto con el aire,
donde la proliferación de bacterias sería muy baja. Por ejemplo, en alimentos que se los cuece, carnes enlatadas, por ejemplo, ¿sí? Donde se le da un proceso de cocción y luego al envasarla sin presencia de aire, o al vacío, como se dice, tengo muy baja la tasa de crecimiento de bacterias, que son los productos enlatados o envasados, que pueden ser carnes o algún otro tipo de alimento. ¿Sí? Por eso la leche la leche larga vida o las leches pasteurizadas tienen su tiempo de duración debido a que han sido ya sea pasteurizadas o esterilizadas o uperizadas, depende de la cantidad de tiempo y la temperatura a la cual yo le dé a ese producto. ¿Sí? De esa manera dura más. Bien, después tenemos la deshidratación, que es el secado. Como hablábamos recién, secarlo al aire libre es un proceso muy antiguo, ¿sí? Que se hacía en la época anterior a los indígenas inclusive, ¿sí? Donde se podía conservar el alimento con algunas cualidades organolépticas sin que tenga esa descomposición debido a ese secado. ¿Sí? Entonces, ese era un proceso, hoy en día se lo usa también. Por ejemplo, el secado que se le hace a las frutas, que uno dice frutas secas, ¿sí? Se le saca de alguna manera la humedad, haciéndole correr, qué sé yo, una corriente de vapor, sacándole parte de la humedad, oleofilizándolo, por ejemplo, que es bajar mucho la temperatura y jugar con la presión, ¿sí? Por ejemplo, el café soluble está liofilizado, ¿sí? Donde se baja mucho la temperatura y se le saca mucho la humedad, entonces se seca automáticamente en frío eso. Es el proceso de liofilización. Por eso que ustedes ven por ahí un tarro con café que se empieza a humidificar, queda como una pasta, o sea, vuelve a tomar la humedad del aire ambiente y se empieza a formar parte de esa humedad del producto. ¿Sí? Por eso hay que mantenerlo tapado, que tiene un papelito arriba que hay que mantenerlo, para no permitir que la humedad arruine el producto. Después tenemos concentración, que es la leche condensada, por ejemplo. Es un clásico ejemplo de la concentración, donde se le saca una parte de la humedad que tiene para que las bacterias tengan menos tiempo de reproducirse, o menos ambiente propicio como para reproducirse. Después tenemos los aditivos, ¿sí? Agregados de vinagre, aceite, azúcar, sal, o sea, todos productos que van acidificando o de alguna manera haciendo que estos agregados eviten el crecimiento de microorganismos. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, cebolla en vinagre, escabeche, que es poner la carne cocinada adentro de un frasco con vinagre o con agua y sal. Después tenemos el almíbar, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno compra los duraznos en almíbar, están cocinados previamente y después le ponen un jarabe tipo almíbar, que es agua y azúcar sobresaturado, o sea, una concentración de agua y azúcar, el cual logra un ambiente propicio como para evitar el crecimiento de las partículas de los microorganismos, ¿sí? También podemos usar, alcohol, como ya les comenté. Esas son otras formas de conservación. Aplicación de radiaciones gamma ionizantes. Con esto matamos a las moléculas dañinas o a los microorganismos dañinos mediante aplicación de rayos gamma. Por supuesto, se lo hace en una longitud de onda, en una frecuencia que no sea ni una cantidad que no sean perjudiciales para los alimentos ni para el cuerpo, por ende para el cuerpo humano, ¿sí? Están totalmente controladas. Lo único, en países, por ahí el símbolo que se usa para eso está un poco mal visto debido a que la gente tiene un poco de pánico a las radiaciones. Entonces por ahí en algunos países se usa, en otros no. Bien, y por último, y antes de entrar acá, la conservación química, bueno, lo único que se le agrega acá al agregado de azúcar, sal, que serían químicos también,
es modificación del pH, además de agregarle por ahí vinagre, aceite, azúcar, sal, alcohol, se le agrega el curado, ahumado o acidificación. ¿Sí? Acidificación no es nada más ni nada menos que ponerle, por lo general, vinagre y sal. ¿Sí? Vinagre y sal. Que hace un ambiente ácido, o sea, modifica el pH del ambiente. Haciendo cada vez más ácido el ambiente, yo evito que proliferen microorganismos. ¿Sí? El ahumado también se consigue modificar el pH, el curado, que es algo parecido, ¿sí? El curado es parecido a lo que es el secado, ¿sí? Con algún equipo especial, ¿sí? Manejando la temperatura del ambiente y la humedad del ambiente. Y por último, tenemos la aplicación de frío, que es lo que nosotros nos vamos a dedicar. ¿Qué es lo que hace el frío? El frío lo que hace y la gran ventaja que tiene respecto a todos los otros métodos anteriores es que es el único que conserva las cualidades del alimento tal cual es. Eso no lo pueden hacer los anteriores. Uno dice, qué rico que es el escabeche de queso de pollo, qué rico el fiambre, el embutido, la morcilla, el pepinito en vinagre, el durazno en lata, etc. Pero en ninguno de esos métodos yo voy a encontrar el gusto o el aspecto del alimento tal cual fue recolectado en el inicio. Siempre hay una modificación, ¿sí? Y esa es la gran ventaja que tiene el frío, que me da la opción de que yo haga algo con el alimento que no está trabajado todavía. Eso es lo que me permite el frío, ¿sí? Una carne que está conservada, precocinada en una lata o en escabeche, yo no puedo hacer un asado con eso. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces esa es la gran ventaja que tenemos con el frío. Bueno, ¿alguna pregunta, algún agregado? Profe, ¿qué es la ultracongelación? Ultracongelación ahora la vamos a subdividir. Tenemos esos 3 tipos de refrigeración. Una es la que está rondando un poquito por encima del 0 grado. La otra es la congelación, es congelar el producto, ¿sí? Hacer que se solidifique el jugo que tiene el alimento, la parte que está mezclada con agua, jugo más el agua. Y la ultracongelación son temperaturas muy bajas, ¿sí? De menos 20 grados centígrados para abajo. O sea, menores de menos 20 grados centígrados. Profe, una consulta. Sí. Las bacterias de, por ejemplo, la carne, nosotros hace mucho solíamos comer carne cruda. Sí. ¿Por qué que ahora ya no podemos o nos hace mal en comparación a antes? Y un poco ¿sabés lo que pasa? Que antes la propia persona mataba al animal y lo comía enseguida. Por ejemplo, ponerle dentro de las 2 horas comía. Descubrió el fuego después. Exactamente. Después se le cayó un pedazo de carne en el fuego, ahí empezó a gustarle el asado. Bueno, es más o menos así. Nadie va a saber exactamente cómo fue la verdad. Profe, ¿Sabés lo que pasa? Que hoy en día, sí. ¿Qué pasó? pero igual la mandíbula de las personas, de nuestros antepasados que comían carne era diferente. Sí. Por eso teníamos más fuerza y teníamos más colmillos. Y antes podíamos Claro. desgarrar la carne, cosa que ahora Tal es cual. casi imposible porque tenemos dientes planos. Buenísimo. Eso nomás. Bien. Buen aporte, Euler. Bien, está buenísimo eso. Y fíjate vos que antes, además de esas condiciones que fueron cambiando, las personas que andaban por ahí estaban siempre en el monte, o sea que cazaban un bicho y se lo comían al toque. En cambio, hoy en día, para la gran urbe, para la gran cantidad de gente que está conglomerada, hasta que vos matás el animal y hasta que llega a tu casa pasa una semana más o menos, o unos días, ¿sí? O un par de días, y ya en medio día se te arruinó la carne. Entonces, sí o sí tenemos que hablar de métodos de conservación, de alguno por lo menos, ¿sí? Salvo que se trate de productos vivos, que hasta ahora hablamos de carnes principalmente. Productos vivos son aquellos que siguen, una vez que son cosechados, siguen su proceso de maduración después de ser arrancados. Por ejemplo, vegetales
y frutas. Por eso es que inclusive se aprovecha eso, proceso de maduración de frutas que por ahí son de otro lado y vienen madurando en el viaje o se lo dejan en una cámara de maduración, ¿sí? Para que siga evolucionando su proceso de maduración, por decirlo así, ¿sí? Entonces, por eso es que se juega también con eso. Por supuesto que el gusto no es el mismo, pero bueno, mucha gente por ahí compra el producto por el aspecto y porque no le queda otra opción. Entonces, de esa manera adquiere ese tipo de productos. Fíjense que en los vegetales, por ejemplo, tiene días hasta que se marchite la hoja. Entonces, tiene más tiempo de proliferación. Ahora vamos a ver por qué. Porque el proceso de crecimiento de las bacterias no es con tanta abundancia como lo es en la carne, ¿sí? Entonces, el mismo proceso, la misma conformación de estos productos hace que el deterioro sea mucho más lento. Bien, la refrigeración, fíjense, se mantiene el alimento a bajas temperaturas, entre 2 y 8 grados centígrados, sin alcanzar la congelación, es enfriar nada más. Luego va a depender de qué queremos hacer, después vamos a ver algunas tablas, va a depender de qué queremos hacer. Congelación, se somete el alimento a temperaturas inferiores al punto de congelación hasta menos 18 grados centígrados, durante un tiempo reducido, ¿sí? Cierto tiempo, se congela el producto. Y la ultracongelación se somete al alimento a una temperatura entre menos 35 y menos 150 grados centígrados, durante un breve periodo de tiempo, y es el mejor procedimiento para la aplicación de frío, ¿sí? Por lo general, ahora vamos a ver dónde se aplica ese tipo de enfriamientos, ¿sí? Los cristales de hielo que se forman durante el proceso son de pequeño tamaño y no llegan a lesionar los tejidos del alimento. Esto es lo que se busca por ahí, no siempre se aplica este método, pero lo que sucede con el agua es muy particular. La mayoría de los fluidos líquidos, cuando se congelan, ¿sí?, reducen su volumen. El agua es justo lo contrario. El agua es un caso especial. El agua cuando se congela aumenta su tamaño debido a que la estructura, no podemos hablar de una estructura cristalina porque es una estructura amorfa. Entonces los cristales crecen y crecen mucho cuando la temperatura a la cual se los está enfriando es lenta. O sea, cuando hay un enfriamiento lento, el crecimiento de los cristales es mayor. Si se lo enfría rápidamente, los cristales quedan pequeñitos. ¿Sí? Eso es lo que sucede por eso se busca congelar rápidamente. ¿Para qué? Para que esos cristales de hielo no rompan la carne, ¿sí?, y arruinen el producto una vez que está descongelado. Por lo menos las cualidades organolépticas, como estábamos hablando antes. ¿Sí? Eso es lo que a veces se aprovechan algunos, ¿sí?, en que congelan el pollo, parece un pavo grande, pues es puro hielo, y cuando se descongela queda parece una palomita nomás, ¿sí? Esa es la otra, ya el engaño está ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Congelan, mantienen lentamente, entonces los cristales son grandes, y vos cuando comprás pensás que un pollo grande, y sin embargo no solamente queda de pequeño tamaño porque era pura agua, sino que quedan desgarrados las fibras de la carne, y cuando uno la come o la cocina no es agradable, ¿sí? No es agradable el tipo de carne que uno está consumiendo. Bien. A la pucha que nos pasamos. Cuando está interesante la hora vuela. Bueno, damos un par más de estas presentaciones y seguimos mañana. Ahí llegamos hasta esa tabla, ¿sí? Ahí tenemos en esa tablita aplicación de frío en la conservación de alimentos. Lo mismo que dijimos recién. En la refrigeración tenemos calor sensible nada más. ¿Por qué? Porque yo extraigo, mejor dicho, calor, o enfrío, ¿sí?, enfrío el alimento o el recinto, lo que se le ocurra, ¿sí?, y varía la temperatura, porque quiere decir que no lo estoy congelando. ¿Sí? No hay cambio de estado, solamente estoy enfriando. Por ejemplo, en la pasteurización de la leche, o vino, o cerveza. ¿Sí? Se lo calienta para eliminar las bacterias y luego se lo enfría, pero no se lo llega a congelar. Esa es una refrigeración donde yo enfrío simplemente y no congelo. En cambio, en los casos donde tengo que congelar,
recordemos que hay calor sensible desde la temperatura donde se lo quiere enfriar, por ejemplo, el faenamiento del animal, hasta el congelamiento. Y desde ahí, cuando empieza el punto de congelación, la temperatura se mantiene constante. Por eso ahí es calor que se extrae en forma latente. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Profe, ¿no se contamina si hay otra comida en disposición en descomposición dentro de la heladera? Y En los otros alimentos. no, sí, o sea, tendría que estar casi en contacto, muy cerca, si no, no hay problema. Tendría que estar muy cerca, prácticamente tocando una con otra, ¿sí? Profe, Ahí sí se contamina. Sí. hablando de esto, o sea, ¿cómo la relación de, por ejemplo, se dice que tenés una manzana podrida, la otra manzana se pudren rapidísimo? Sí, ¿Cómo porque están se todas juntas. relaciona? Porque Sí, están pero juntas todas en el mismo cajón. sí, se Por eso. comparten las bacterias. Claro, Algo así sería. por supuesto, porque están tocando una con otra, la parte enmohecida está tocando y ahí empieza la otra y así va pudriendo el resto. Por eso, si no es por contacto, no. Fíjate que hay veces que vos podés salvar casi todo el cajón. Hay 2 o 3 nomás que están en contacto que, por lo general, una picadura en la cáscara o algún corte, ¿sí? Lo mismo, eso va lo mismo para las carnes, para los alimentos que no son vivos, ¿sí? Acuérdense, los alimentos vivos son frutas y vegetales. Y los otros son las carnes, ¿sí? Donde las bacterias siempre están proliferando de acuerdo a la temperatura, por lo general en grandes cantidades. De acuerdo a una temperatura ambiente, proliferarán en grandes cantidades. Por eso los métodos de conservación de carnes principalmente son, por lo general, el frío, ¿sí? Por lo general el frío es para conservación de las carnes. Ahí tenemos, como van a encontrar en alguna tabla, uno dice, che, ¿cuánto puedo, por ejemplo, enfriar carne de vaca? Bien, ahí dice, condiciones recomendadas para un almacenamiento en refrigeración. ¿Sí? ¿Qué temperatura dice? Fíjense que ahí no está congelada la carne todavía. O está casi por congelarse. -2 a 1.1 grados centígrados. Está a punto de congelarse. ¿Cuánto dura? 1 a 6 semanas. ¿Qué humedad relativa tengo que tener en la cámara? La humedad ambiente, entre 88 y 92%. ¿Sí? La carne de cerdo, fíjense que dura mucho menos, a la misma temperatura. La de ave dura una semana. La de pescado, fíjense, 5 a 20 días nada más. Y fíjense la temperatura, 0,5 a 4,4. No hay congelamiento. Naranjas, fíjense la duración que tiene a esas temperaturas. ¿Qué pasaría si yo pongo banana en esta misma cámara que está en la naranja? Se arruina. Porque la banana tiene una temperatura de conservación bastante mayor. ¿Sí? Esa es una tabla. Después vamos a ver tablas mucho más extensas. Y de congelación, ¿cuánto dura el alimento? Tal alimento congelado, por ejemplo. Eso es solamente una aproximación nada más. Bien. A ver, bueno, acá, ¿qué condiciones hay que mantener en un recinto para conservar alimentos? La temperatura es fundamental y la humedad relativa, que eso por ahí lo podemos ver con un poquito más de detalle. La humedad relativa es la humedad del ambiente, ¿sí? Es la humedad que tiene o la cantidad de agua que tiene el aire ambiente respecto a la cantidad que tendría como máximo si estuviera el ambiente saturado de humedad. ¿Qué significa eso? Que el ambiente estaría en una condición, si yo quiero poner una ropa a secar, por ejemplo, no se seca, porque ya tiene tanta humedad el ambiente que no acepta más humedad. Esa sería la condición extrema. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 90% humedad relativa, quiere decir que tengo el 90% de la humedad del aire está ocupada. Me permite solamente ese 10% hasta su saturación, hasta la saturación de humedad en el aire. Eso significa. ¿Sí? Bueno, chicos, yo si sigo hablando, yo puedo hablar hasta mañana sin parar, pero no los quiero cansar. Vemos estos 3 más y mañana arrancamos con esto envasado en atmósfera modificada. Eso son 2 o 3 cositas más y ahí empezamos con los equipos. Otra cosa que tengo que tener muy en cuenta es la circulación de aire, la luz, porque resulta ser que si yo dejo un ambiente muy oscuro, ¿sí? Los hongos pueden empezar a proliferar, por ejemplo, en los vegetales. Entonces hay una cierta luz, que es la luz ultravioleta, evita mohos, el crecimiento de mohos y bacterias.
¿sí? Pero bueno, favorece la oxidación. Siempre estamos con alguna contra ahí, ¿sí? Composición de la atmósfera. Normalmente tenemos aire ambiente, pero hay atmósfera que se pueden modificar, ¿sí? Ya sea para mantener libre de proliferación de bacterias, para procesos de maduración, por ejemplo, podemos modificar la atmósfera, perdón, ya sea del recinto del cuarto que estamos refrigerando o del envase propiamente dicho, que es lo que vamos a arrancar mañana con ese tema. Bueno, chicos, hasta acá llegamos hoy. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Lástima que no cierra, bueno, pero mañana espero que él está ahí, pero debe salirse de la vaina para hablar, pero no tiene micrófono, parece. Así que espero haya sido del agrado de ustedes. Y bueno, mañana continuamos con este tema a la misma hora, ¿puede ser? Perfecto, perfecto. Dale, profe. Buenas noches. Bien ahí. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Bye.